Encuentras también Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, pues creo que hay un tema polémico, creo que interesante con respecto a la reflexión sobre los feminismos, ¿no? Me parece que el reciente caso de Diego González, ¿no? Con respecto a la ley Olimpia, creo que es un ejemplo en torno a la necesaria discusión eh, en torno a lo que se pudiera convertir, es algo que me parece algo interesante, ¿no? Como un movimiento libertario, ¿no? Puede convertirse después en opresión, ¿no? Normalmente en ese ciclo, ¿no? Lo libertario degenera en opresión. Entonces, en ese sentido, por eso, porque es relevante la crítica, ¿no? Justamente a mí me parece que es un gran avance, ¿no? La ley Olimpia, en términos de defender a esas mujeres, ¿no? Que efectivamente han sido violentadas, ¿no? Pero después, como esto que en efecto constituye un avance, cómo después se convierte incluso en un discurso nuevamente opresivo, ¿no? Y de hecho, pues las declaraciones de varios colectivos feministas en torno al caso de Diego González, ¿no? Referentes a la ley Olimpia, donde él acusa a su ex esposa por filtrar videos, imágenes en situaciones íntimas, ¿no? Entonces, los colectivos, después de que está la aplicación de la ley Olimpia a favor de Diego González, algunos colectivos feministas pues se pronuncian y señalan, cito tal cual, nos están presentando un hombre como si fuera una víctima al nivel de las mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, en este caso, esta cita, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Nos están presentando un hombre como si fuera una víctima al nivel de las mujeres, o sea, como si hubieran niveles de víctimas, ¿no? De hecho, me recuerda, pensando en Carl Schmitt y su concepto de la enemistad absoluta, justamente como el desmoralizar al enemigo, ¿no? Justamente como dice Schmitt, ¿no? Tienes que denigrar, ¿no? En términos de la enemistad absoluta, se denigra tanto el enemigo que se convierte en un monstruo, ¿no? Prácticamente sin derechos. Eh, Porque si no, entonces, si no lo denigras de tal manera, tú mismo te verías en ese reflejo y no quieres. Entonces, en este caso, hay que negarle, como si fuera una lucha entre hombres y mujeres. Ellos no pueden ser víctimas al mismo nivel, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad en la que vivimos actualmente, obviamente, inserta en la tecnología y demás, me recordó este caso de Cállate y Baila, ese capítulo de Black Mirror, ¿no? Donde hasta un adolescente puede ser, es un caso hipotético, ¿no? Pero no desfasado de la realidad, que prácticamente es la estimulación sobre las distopías de una sociedad de la información, ¿no? Pero en términos de cómo un adolescente incluso podría, digamos, eh, ser amenazado a través de lo que es la sociedad de hoy, ¿no? Hoy whatsappeas, hoy intercambias fotos y bueno, digamos, haces video de todo, ¿no? En fin, entonces, ¿cómo en esta sociedad en donde estamos expuestos, ¿no? Porque prácticamente es una sociedad expuesta, pues la violencia cibernética es el pan de cada día, ¿no? Y claro, la ley Olimpia me parece un logro en esa medida, pero entonces, ¿cómo esto que parece libertador, entonces después oprime y dice, no, los hombres no pueden ser víctimas, al menos no en esa medida que las mujeres? Entonces, cuando se supone que el derecho, eh, pues tiene que ser para todos, ¿no? Y digo, yo entiendo, entiendo el planteamiento feminista, al menos ese cierto feminismo, porque entiendo que hay diversos feminismos, entiendo que se piense de, bueno, el derecho no es igualitario, ¿no? Que es la noción de la política como conflicto, ¿no? Justamente hay la relación entre poder y derecho, ¿no? No hay un derecho neutral, ¿no? U objetivo. Sirve intereses de poder, efectivamente, pero entonces tenemos que caer en el otro extremo. Entonces, me parece que hay mucho que pensar al respecto. No sé qué piensen ustedes.
Bueno, yo creo que sí, por supuesto que la ley Olimpia siempre será un avance, ¿no? Porque esa violencia digital existe. Pero bueno, lo preocupante es que una vez más nos estamos enfrentando ante estos excesos, ¿no? De esa ideología feminista. A mí, a ver, si a ti te recuerdan lo dicho por Carl Schmitt, Grecia, a mí simple y llanamente me recuerdan un caso histórico, que es el de Robespierre, ¿no? O sea, ese tribunal encabezado por Robespierre que en un momento se radicaliza y termina por llevarlo al cadalso a él mismo, ¿no? O sea, yo creo que en estas consignas de esos feminismos, porque me queda claro que hay un montón de feminismos, pues las mujeres no hacen más que darse un tiro en el pie, ¿no? Porque efectivamente, o sea, yo soy un convencido de que el derecho no puede ser igualitario, o sea, no pueden englobarse todos los casos en una sola ley, ¿no? O sea, yo creo que el derecho tiene que actuar en beneficio de las víctimas, pero sean quienes sean, tengan el género que tengan, provengan del lugar en donde provengan, etcétera. Es muy grave lo que está sucediendo realmente. Bueno, ahí yo quisiera ser nada más como un poco más puntillosa, porque en la ley Olimpia, incluso esta chica, bueno, ya no es tan chica, esta joven Olimpia Coral Melo, ella defiende que es una ley para hombres y para mujeres, ¿no? De entrada ella no hace esa distinción. Y en términos jurídicos, digo, no se propuso como una ley que nada más beneficiara a las mujeres, ¿no? Entonces ahí de entrada no se está haciendo como ninguna distinción. Y yo creo que aunque es muy desafortunada la manera en la que estos colectivos feministas plantean como distintos niveles de víctima, desgraciadamente, aunque no nos guste, es una realidad. O sea, es una realidad, no es lo mismo. Voy a poner un caso sumamente burdo, que es el del video sexual de Sage, ¿no? Sage, si se acuerdan, es el comentarista de fútbol, que ahí tuvo un escándalo, que filtraron un video de él mostrando los genitales, etcétera. Él podría haber sido beneficiado por la ley Olimpia, no lo hizo, porque culturalmente de, premiamos como ese tipo de conductas, ¿no? Vemos, ok, es súper macho. Y desgraciadamente pudo beneficiarse y lucrar con esa filtración de su video sexual. Y es lamentable, ¿no? Habla de que realmente no es lo mismo. Si hubiera sido una mujer, por ejemplo, otra comentarista que ahorita está, se llama Patti López de la Serna, me parece, que también se le filtró ahí un video sexual y ella lo que hicieron fue sacarla del canal. Creo que estaba en TV Azteca, la sacaron. Entonces ahí vemos cómo un video sexual filtrado por una pareja o por un amante para un hombre puede significar como, no sé, tener comerciales. Creo que ahora tiene comerciales Sage, justamente haciendo referencias a esa filtración con este Campos. Y para una mujer significa el desempleo y la desaparición total del espacio público, ¿no? Entonces, ahí sí, sinceramente, creo que hay distintas no, quizá no maneras o formas de ser víctima, pero culturalmente sí culpamos más a la mujer como de estas acciones y al hombre no. Al hombre desde niños es como una muestra de que es lo suficientemente hombre, es macho, mientras que la mujer tratamos o de negar su sexualidad o de hipersexualizarla, ¿no? Entonces ahí sí yo creo que es un tema de interseccionalidad, porque incluso el feminismo dice, bueno, no es lo mismo ser una señora feminista de Coyoacán que ser una mujer indígena en la sierra de Oaxaca, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí es importante pensar en el fondo, ¿no? Y tratar de desmenuzar un poco este discurso tan desafortunado de ciertos colectivos feministas, pero que sí tienen una raíz importante y una cosa real, ¿no? Y también no lo que nos están proponiendo no necesariamente es hacer que la ley deje de ser para hombres y mujeres, simplemente tratar de crear conciencia de que sinceramente no somos el mismo tipo de víctima, tanto hombres como mujeres, ¿no? De violencia, de acosos. Entonces ahí no sé, yo sería como un poco más cuidadosa.
pero esa es como mi primera Claro, impresión. pero la aclaración sí tendría que ser cultural, ¿no? Justamente porque, de hecho, en la entrevista, ¿no? De hecho, que le hacen a esta reconocida activista, que además es muy, muy bueno escucharla, digo, a mí me causa mucho respeto, ¿no? Eh, Coral, ¿no? Se apellida Coral, ¿no? Coral Melo. Olimpia, y bueno, pues el nombre de la ley viene de su propio nombre, ¿no? Eh, pero justamente a mí lo que me llama mucho la atención, o sea, creo que en ese sentido hay razón, Paola, claro, en términos de, pues claro, culturalmente no es lo mismo, ¿no? De hecho, no sé si recuerdan este caso que también fue como muy mediático y también muy desafortunado para una actriz, ¿no? Creo que era Michelle Viet, una cosa así, que se filtraron y bueno, pues pobre, ¿no? Y que ahora también la han entrevistado y bueno, pues ya en aquellos tiempos, imagínense, ¿no? Pero a mí lo que me llama muchísimo la atención justamente es esto, porque también en esa entrevista con Olimpia, ella también menciona nuevamente, ¿no? Que no es el mismo nivel de víctima. Y yo creo que ahí sí debe verse una distinción, como bien mencionas, Paola, en términos de, bueno, en términos culturales, ¿no? Propiamente, porque en el derecho, pues son igual de víctimas, ¿no? De hecho, también en la entrevista que se le hace a Diego González, él confiesa que también, eh, pues de la misma manera en que, no sé, el caso Johnny Depp, ¿no? Le daba pena incluso mostrarse como una víctima de abuso doméstico, ¿no? Porque culturalmente, pues, ¿cómo te van a golpear, ¿no? ¿Cómo van a abusar de ti? Pues, que eres un mandilón, ¿no? ¿Qué diablos, ¿no? Pues en este caso también a Diego González, en entrevistas, pues él menciona que de igual manera, ¿no? Incluso también como un poco el prejuicio de, o sea, tú cómo vas a presentarte como víctima, ¿no? Pero vemos que, en efecto, este tipo de casos que están surgiendo como excepciones, ¿no? En realidad me parece que estas excepciones están entramando lo que tú dices, ¿no, Paola? O sea, una interseccionalidad con la cultura. Y efectivamente creo que el peso cultural puede recaer más en unos que otros, pero creo que justamente estos casos serían esclarecedores para pensar que más allá de los prejuicios culturales, cómo el derecho sí tiene que atender a una noción de víctima en un sentido mucho más integral, ¿no? Independientemente de los prejuicios culturales que se puedan tener. Porque claro, el derecho está atendiendo no a un derecho especial, sino un derecho justamente que atañe a todos, ¿no? Entonces, más bien mi observación efectivamente va por el camino del derecho, ¿no? Aunque lo cultural atraviesa en todo momento, ¿no? No sé tú. Pero, y en ese sentido, en derecho sí está planteado así, ¿no? Para hombres y mujeres. Creo que no se hace Sí, ninguna distinción. y justo lo interesante, por eso en el derecho, es la perspectiva de género. De ahí el tema que la propia Olimpia menciona. No es el mismo nivel de víctima, pero creo que ahí sí se debe de aclarar en el tema cultural, como tú dices. Pero en el derecho están en lo mismo. De ahí la crítica que se les está haciendo, ¿no? Que creo que va en estos términos. Sí, culturalmente, claro. Y de hecho, si nos vemos en términos culturales, el propio Diego dijo, ¿no? A mí me daba mucha pena incluso presentarme como víctima. Y en estadísticas, o sea, no tenemos, bueno, al menos yo no, tenemos que meternos en una investigación profunda. No tenemos, digamos, esos datos como para constatar que hombres les daría mucha pena decir, oye, soy víctima, porque en el imaginario cultural debo ser un fregón, ¿no? Al contrario, un cazador, un macho, ¿no? Entonces, justamente ese es como el tema que me parece que está en el fondo, ¿no? No es que haya niveles de víctimas, quizá en el imaginario cultural, claro, pero en el derecho, justamente el reclamo de colectivos feministas, incluso la propia Olimpia, debería de presentarse con una perspectiva de género, ¿no? Aunque Claro, daña a todos, aunque daña a todos. Sí, sí, claro, pero ahí siento que está el meollo de este asunto. O sea, este tipo de legislaciones obedecen como, pues primero como a la coyuntura, ¿no? Porque lamentablemente creo que los diputados van diciendo, ay, cuál es el tema que está como en boca de la gente y que se sienta que están trabajando? No sé si ustedes recuerdan la época en la que era muy importante dar énfasis que el empleado estaba en mucha desventaja frente al patrón,
en temas laborales. Y entonces lo que pasaba era que si tú ibas a conciliación y arbitraje, porque te despidieron, seguro, pero seguro ganabas la conciliación y arbitraje en contra del patrón. ¿Y esto en qué devino? Lo que empezó a pasar es que los agentes de recursos humanos se ponían de acuerdo entre sí y tenían la lista de quienes hacían demanda ante conciliación y arbitraje para no volverlos a contratar nunca. Entonces, que tú supieras como empleado de que vas a ganar esta demanda, pero va a ser el último empleo que tengas en tu vida. Aquí pasa algo similar. O sea, yo me acuerdo de manera muy lamentable de algún jefe que tuve, y cuando se hablaba de estos temas, decía, sí, ya porque ya sabes que ahora salen con lo de las mujeres. Entonces, así como de, bueno, tenemos que acallar voces y tenemos que hacer sentir que sí se le está dando atención a la mujer en algún sentido, y sacan estas leyes. Pero en el derecho, siempre el efecto de querer como beneficiar o el de querer darle mayor peso a una cosa, va hacia el otro lado, porque hay alguien que de facto tiene ese poder o que de facto tiene los recursos o que de facto tiene otra cosa y entonces va a utilizar el derecho de manera, de manera muy perversa. En este caso concreto, en el de Ley Olimpia, o sea, el caso de Manuel no es que él la esté usando de esa manera, ¿no? Sino él está diciendo, bueno, yo tengo derecho a hacer uso de esta ley como lo haría cualquier mujer y que eso genera molestia, pero genera molestia porque es lo mismo que como cuando se abrió Miss Universo a mujeres trans. La sensación de unas mujeres de, uy, ahora hasta un hombre se nos va a venir a colar acá. O lo hemos tenido tú y yo, Grecia, con alumnas que dicen, a ver, en nuestro colectivo feminista solo se puede admitir mujer biológica. Porque está esta preocupación de que, ay, entonces los hombres siempre van a encontrar una manera de colarse en esto que estamos haciendo como para compensar todos estos no beneficios y todas estas precariedades. Entonces, hoy que en generaciones, millennial, generación Z, el nude se volvió algo común, usual. En algún caso llegué a verlo como que es la moneda de cambio para el amor, así literal en esas palabras. Cuando tú escuchas eso, dices, wow, ¿no? O sea, también, ¿qué estamos haciendo con nuestro desarrollo sexual? Porque esto le ocurre a gente muy, muy joven, mucho más joven que nosotros. Entonces, esto le ocurre a gente joven, circulan las cosas en redes. Quien más te ofrece protección es el famoso Facebook, ¿no? Facebook te hace la recomendación de que por favor subas tus nudes a los chats, porque de esa manera ellos tienen manera de saber que son tuyas y que por algoritmo, si alguien las redistribuye, puedan tener manera de empezarlo a bloquear. Entonces, o sea, imagínate ya en qué nivel estamos. Y perjudica a hombres y perjudica a mujeres. Pero hoy que quisiéramos encontrar la manera de proteger a las mujeres, que son mayoritariamente quienes salen perjudicadas en esta situación, estos mecanismos formales de la ley no están dando para nada esa solución. Es lo que considero. A mí lo que me interesa, porque, o sea, realmente, por eso es la preocupación, creo que son nudos muy realmente difíciles, ¿no? Porque yo sí creo que son un avance, o sea, realmente, porque efectivamente hay mujeres, o sea, cuántas mujeres, ¿no? O sea, tan solo el caso de Olimpia me parece, o sea, la mujer hasta se quería suicidar, justamente. Además, imagínate en un pueblo de Puebla, o sea, el conservadurismo, o sea, por supuesto, o sea, yo la he escuchado y digo, Dios, o sea, claro, que tenía toda la razón, ¿no? O sea, la justifico y el caso de ella por eso se vuelve una representante de muchas, ¿no? Pero el tema, a mí lo que me preocupa siempre es justamente esto, ¿no? Cómo esto que, claro que libera, ¿no? Después se vuelve en algo que juzga, ¿no? Y entonces, en la propia entrevista a Olimpia, quien yo admiro, ¿no? Después de la revisión de su caso y todo, la admiro, después ella misma dice, ¿no? Es que ellos no nos ayudaron a luchar, los hombres, pero pues ya se están beneficiando. Entonces, el tema no es, me parece que no es una lucha entre hombres y mujeres, ¿no? Nuevamente. Y tan la ley está siendo justa, ¿no? Si así lo queremos ver, que la justicia, nuevamente nos diría Germán Heller, no te metas en esa discusión. Pero bueno,
pensando que la ley está siendo equilibrada, ¿no? Para todos, equitativa. Tan es así que un hombre salió beneficiado de esto, ¿no? ¿Por qué pensar nuevamente en una ley que sí está funcionando, ¿no? Digamos, para todos? ¿Por qué pensar nuevamente en hay niveles de víctimas? ¿O por qué no hacer la aclaración que dice Paula? Hay niveles de víctimas culturales y entonces lo que necesitamos es una revolución cultural, ¿no? Es una revolución cultural lo que necesitamos y en el derecho vamos bien, porque entonces está sirviendo para todos. Tan es así que Claro. efectivamente la ley sí dice que personas, no habla nada más de mujeres, dice personas, ¿no? Pero entonces luego viene el reclamo, porque un hombre se va a beneficiar de esto. Necesitamos la perspectiva de género. Sí, Entonces, pero también si lo piensas, o sea, si lo piensas también de una manera, vamos a decir, estadística, o sea, para que puedas entablar bien una demanda, en este caso, pues necesitas este acceso a un abogado, cierto nivel económico, si quieres que de veras tu demanda proceda, ahí es donde se vuelve a torcer. Entonces, si hiciéramos un análisis de cuántas demandas entren, va a ser mucho más difícil que si a esto se lo hacen a una chavita de escasos recursos en una región pequeña, y que a ver que alguien me lo haga a mí, tengo mucho más manera. Entonces también eso es lo que empieza a pasar. Y eso es de lo que habla Brodsky y Day, dos autoras canadienses, de encontrar temas de igualdad formal e igualdad sustantiva, llaman ellas. O sea, que igualdad formal, dice, pues ya está en la ley, ¿no? Hombres y mujeres pueden votar, hombres y mujeres pueden acceder a esto, pero no es suficiente porque para encontrar lo sustantivo, entonces tenemos que encontrar las peculiaridades de lo que le pasa a cada quien para que entonces sí puedan decir que corren una carrera pareja todos. Ese creo que está siendo el meollo del asunto. claro, la famosa interseccionalidad de la que nos habla Paola, ¿no? O sea, tendríamos que complejizar mucho más esto. Yo quisiera señalar ahí un par de cosas, ¿no? En primer lugar, efectivamente, o sea, sí hay diferentes tipos de víctimas. Yo no voy a ir a la distinción entre hombres y mujeres porque me parece estéril, pero entre las mismas mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que estaba diciendo Joaquín y también, obviamente, Paola y también Grecia ahora, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando se convierte a través de estos delitos en víctima una mujer de una televisora, aunque sea despedida, pero que tiene, digamos, más posibilidades de hacer visible su caso, de defenderse, etcétera, que lo que decía Joaquín, ¿no? Una chavita de la prepa que tal vez incluso hasta por los prejuicios familiares o qué sé yo, incluso ni siquiera intente llevar esto ante la ley y ahí se va a estancar el caso, ¿no? Efectivamente, hay diferentes tipos de víctimas, pero bueno, yo no distinguiría, repito, entre hombres y mujeres. Ahora, entiendo que estas protestas en contra del beneficio que logró el señor González con respecto a la ley Olimpia proviene no de todos los feminismos, o sea, proviene también efectivamente de estos feminismos de los más recalcitrantes, ¿no? O sea, de estos que son capaces de decirte, vamos a hacer un evento de feminismo y a ver, acá los hombres no entran, ¿no? O sea, ese feminismo recalcitrante es el que está reaccionando ante esto. Me queda claro que no son todos los feminismos, ¿no? Y ahora, a mí, finalmente, lo que a mí más me llama la atención es, a ver, y esto para mí es inamovible, o sea, la ley Olimpia representa un avance en términos jurídicos para proteger ciertos delitos que se dan debido a ciertas prácticas de comunicación entre las personas. Correcto. Pero a ver, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo se han normalizado esas prácticas sexuales a través de las redes sociales. O sea, no me sorprende de ninguna manera que alguien le mande fotos encuerado a alguien. Pero a ver, lo que me sorprende es
que las personas cada vez estamos viendo más esto como algo normal, como decía Joaquín, como la moneda de cambio. No estoy diciendo que sea lo más adecuado en términos morales, no. A ver, ¿es lo más adecuado en términos de comunicación entre las personas? O sea, yo recuerdo ahora un libro, ¿no? Que hasta donde recuerdo era pionero en el análisis de estas cuestiones, ¿no? Que es el Eros electrónico de Roman Gubern, ¿no? Un texto en donde, bueno, Roman Gubern habla de muchos fenómenos que él estaba viendo surgir apenas, ¿no? Ese es un libro que debe tener 20 años publicado o algo así. O sea, en ese libro, Roman Gubern está observando ya, por ejemplo, la proliferación al absurdo de la pornografía. Está preocupado por los arquetipos eróticos de la industria televisiva. Está preocupado por los robots emocionales, por los usos eróticos del correo electrónico, por todas estas imágenes digitales que hacen posible el cibersexo. O sea, a ver, en términos de comunicación interpersonal también hacia dónde estamos fluyendo. Repito, qué bueno que se protejan estos delitos, ¿no? Y se protejan las víctimas, se apunten los delitos y sean sancionados. Pero a ver, yo creo que el origen de toda esta problemática es previa. Y yo creo que como sociedades sí tendríamos que hacernos un cuestionamiento de hacia dónde estamos yendo en términos de comunicación y en términos de relaciones interpersonales. No, y ahorita pensando, o sea, surgen redes como el OnlyFans, etcétera, que entonces que ya te hablan de prostitución virtual, te hablan de cada vez menos contacto humanizado. Entonces, o sea, que se trabaje en esto está bien porque está ocurriendo, pero ¿cuál es el fondo? O sea, realmente, ¿cómo te vas a desarrollar como individuo pleno? Y ahí dicen, bueno, que nos ponen piso parejo a todos para que podamos reclamar si alguien hace mal uso, pero pues de fondo, ¿quién es el individuo? ¿Qué le está pasando? Esa yo siento que es la mayor preocupación. Y lamentablemente en un país como México, yo siento que esto sí lleva a que las leyes, eh, acuérdense del caso de esta niña Jocelyn Hoffman, que es denunciada por otra niña por el delito de pornografía infantil, porque Jocelyn Hoffman en YouTube narró que en un antro, en una fiesta, unos chavos le hicieron y la agarraron y no sé qué. Entonces esa niña encontró entre sus abogados y dijo, como tú narraste, es pornografía. Entonces, y entonces todo acabó en que esa niña se ganó un departamento y no sé, una cantidad ahí de dinero que le dio Jocelyn Hoffman. Y, o sea, es pervertir la esencia de lo que para que se hicieron estas leyes. Entonces, esa también es mi preocupación, que mientras esto está en leyes y que son complejas y que nuestro sistema de ministerios públicos no es así no es tan amigable para toda la población, bueno, hacia dónde vamos y no lo veo con optimismo. Ese sería mi comentario. Y bueno, ya concluyendo, Paola, no sé si quieras agregar porque ya no. Ok, bueno, No. creo que Sí, estamos, creo que estamos entonces confluyendo de alguna manera, ¿no? En que, bueno, si bien representa un avance, porque efectivamente no podemos ser ciegos, hay machismo, por supuesto, hay mucho, y culturalmente, como dice Paola, ¿no? Porque ahí coincidiríamos entonces, en este sentido, con Olimpia Coral, ¿no? Que efectivamente hay niveles de víctima o de víctimas, pero, aclararlo, ¿cierto, Paola? A nivel cultural. En el derecho, entonces significa que la ley está funcionando, tan está funcionando que un hombre también se puede beneficiar de la ley, por supuesto. Por lo tanto, pensar o más bien estimular la crítica para los feminismos más radicales que están pidiendo de cómo es posible que un hombre se beneficie de esto, pues más bien sería, claro, el movimiento tan está vivo, tan persiste que un hombre se está beneficiando. Entonces, bienvenidos los hombres que también se beneficien porque no es una lucha entre hombres y mujeres. Entonces, y mucho menos caer en un esencialismo, ¿no?
tengo pene o tengo vagina, entonces hombre o mujer, ¿no? Yo creo que apostar en términos del género, como Judith Butler nos enseña. Y bueno, en fin, pues creo que hay mucho, mucho que discutir, pero bueno, aclararíamos entonces, estaríamos concluyendo que sí hay niveles de víctima, pero solamente en lo cultural. En el derecho, qué bueno que estén siendo beneficiados los hombres. Y bueno, pues gracias, hasta luego.